Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte primera, cuestión 47, sobre la diversificación de las cosas en general. Claro, porque nos vamos a adentrar en una pregunta clave en la Suma Teológica. ¿La diversidad del mundo viene de Dios o no viene de Dios? Aunque algunos argumentan que de lo uno solo podía salir lo uno, Tomás sostiene lo contrario, que la multitud de seres, su variedad y desigualdad, son justamente la forma en que la bondad divina se refleja mejor en la creación. Ninguna criatura basta sola, pero todas juntas muestran, como un gran mosaico, la perfección de su creador. Así que vamos a ver esta interesante cuestión 47 de la prima de la Suma Teológica. Sin más dilación, entonces vamos allá. Bueno, tenemos artículo primero, la multitud y diversificación de las cosas. ¿Proviene o no proviene de Dios? La multitud y diversificación de las cosas, ¿proviene o no proviene de Dios? Hay objeciones por las que parece que la multitud o diversificación de las cosas no proviene de Dios. En primer lugar, lo uno siempre produce uno. Pero Dios es uno en grado sumo, tal como se demostró anteriormente en la cuestión 11, artículo 4. Por lo tanto, no produce más que un efecto. En segundo lugar, lo imitado se parece a su ejemplar, pero Dios es la causa ejemplar de su efecto, tal como se dijo en la cuestión 44, artículo 3. Por lo tanto, como quiera que Dios es uno, su efecto será solo uno y no distinto. La tercera objeción dice que lo que se ordena al fin es proporcionado al fin, pero el fin de la criatura es uno, esto es la bondad divina, como se demostró anteriormente en la cuestión 44, artículo 4. Por lo tanto, el efecto de Dios no es más que uno. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino en general contra esto? Que está lo que se dice en el Génesis 1:4 al 7. Dios distinguió la luz de las tinieblas y dividió aguas de aguas. Por lo tanto, la distinción y diversificación de las cosas proviene de Dios. Veamos el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino, el respondo. Y nos dice aquí Santo Tomás que la causa de diversificación de las cosas, algunos la determinaron de forma múltiple, pues algunos la atribuyeron a la materia, bien aislada, bien en unión con el agente. Demócrito y todos los antiguos naturalistas la atribuyeron a la materia, no admitiendo más causa que la material. La diversificación de las cosas era debida al azar, según el movimiento de la materia. Anaxágoras la atribuyó a la materia juntamente con el agente e introdujo el entendimiento como agente de la diversificación, separando lo que está unido con la materia. Pero esto no es sostenible, nos dice Santo Tomás de Aquino, por dos motivos. Primero, porque como se ha demostrado anteriormente, la misma materia ha sido creada por Dios. Por lo tanto, es necesario que la diversificación que se da a partir de la materia se reduzca a una causa superior. Segundo, porque la materia tiene su razón de ser en la forma, no al revés. Así, la diversificación de las cosas es debida a las formas propias. Por lo tanto, la diversificación de las cosas no se da por la materia, sino más bien al contrario. En la materia creada está la deformidad para que pudiera ser adaptada a diversas formas. Otros, en cambio, atribuyeron la diversificación de las cosas a agentes secundarios. Así, Avicena, el cual dijo que Dios, conociéndose, produce la inteligencia primera, en la cual, por no ser su propio ser, necesariamente entra en la composición de potencia y acto, como quedará claro más adelante.
Así pues, la primera inteligencia, en cuanto que conoce la causa primera, produce la inteligencia segunda. En cuanto que se conoce estando en potencia, produjo el cuerpo del cielo al que mueve, y en cuanto que se conoce estando en acto, produjo el alma del cielo. Pero esto no es sostenible por dos motivos. Primero, porque como quedó demostrado anteriormente, crear solo le corresponde a Dios. Por tanto, aquellas cosas que no pueden existir más que por creación, no pueden ser producidas más que por Dios. Estas son cosas que todas aquellas que no están sometidas a generación y corrupción. Segundo, porque esta segunda opinión dice que la totalidad de las cosas no provendría de la intención del primer agente, sino de la convergencia de muchas causas agentes. Esto es lo que decimos que proviene por casualidad. Así pues, la perfección del universo, que consiste en la diversidad de las cosas, se debería a la casualidad. Pero aquí nos dice, esto es imposible. Por tanto, hay que decir, la diversificación y la multitud de las cosas proviene de la intención del primer agente, que es Dios, pues produjo las cosas en su ser por su bondad, que comunicó a las criaturas y para representarla en ellas. Y como quiera que esta bondad no podía ser representada correctamente por una sola criatura, produjo muchas y diversas a fin de que lo que le faltaba a cada una para representar la bondad divina fuera suplido por las otras. Pues la bondad que en Dios se da de forma total y uniforme, en las criaturas se da de forma múltiple y dividida. Por lo tanto, el que más perfectamente participa de la bondad divina y la representa, es todo el universo más que cualquier otra criatura, y porque la causa de la diversificación de las cosas se debe a la sabiduría divina. Moisés dice que las cosas han sido hechas distintas en la palabra de Dios, que es la concepción de la sabiduría. Y esto es lo que se dice en Génesis 1:3 al 4. Dijo Dios, hágase la luz. Cierra la cita. Y así separó la luz de las tinieblas. Vamos respondiendo a las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía, lo uno siempre produce uno, pero Dios es uno en grado sumo, tal como se demostró anteriormente, por lo tanto no produce más que un efecto. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción en particular? Que la gente natural obra por la misma forma por la que existe y que no es más que una sola, por eso no produce más que un efecto. Pero el agente voluntario, como es Dios, tal como se demostró anteriormente, obra por una forma concebida. Así pues, como quiera que conocer muchas cosas no contradice la unidad y simplicidad de Dios, tal como dijimos anteriormente, Dios, aun cuando sea uno, puede hacer muchas cosas. Vamos con la segunda objeción, que dice, lo imitado se parece a su ejemplar, pero Dios es la causa ejemplar de su efecto, tal como se dijo anteriormente. Por lo tanto, como quiera que Dios es uno, su efecto será solo uno y no distinto. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que aquella objeción sería viable si se tratara de algo imitado, que representara perfectamente el ejemplar. De ser así, lo imitado no podría multiplicarse más que materialmente. Por eso la imagen increada, que es perfecta, solo es una. Pero ninguna criatura representa perfectamente el prototipo, que es la esencia divina. De este modo, puede ser representada por muchos. Sin embargo, y en cuanto que las ideas son llamadas ejemplares, a la pluralidad de cosas le corresponde en la mente divina una pluralidad de ideas. Vamos con la tercera objeción, que dice, acordémonos que decía, lo que se ordena al fin es proporcionado al fin, pero el fin de la criatura es uno, esto es la bondad divina, como se demostró anteriormente. Por lo tanto, el efecto de Dios no es más que uno. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que en las ciencias especulativas, el medio de demostración que prueba perfectamente la conclusión es uno solo, pero los medios probables son muchos. Igualmente en las ciencias operativas, cuando aquello que se ordena a un fin se adecua perfectamente, no necesita otro. Pero la criatura no está relacionada de esta forma con su fin, que es Dios. Por lo tanto, fue necesario multiplicar las criaturas. Entonces, a la pregunta de si la multitud y diversificación de las cosas proviene o no proviene de Dios, deberíamos decir que sí proviene de Dios. Vamos con el artículo segundo, que dice, ¿la desigualdad de las cosas se debe o no se debe a Dios? ¿La desigualdad de las cosas se debe o no se debe a Dios?
Hay objeciones por las que parece que la desigualdad de las cosas no se debe a Dios. En primer lugar, a lo óptimo hay que atribuirle cosas óptimas, pero entre las óptimas una no es mayor que otra. Por lo tanto, a Dios, que es lo óptimo, le corresponde hacer todas las cosas igual. En segundo lugar, como se dice en el quinto de la metafísica de Aristóteles, la igualdad es efecto de la unidad, pero Dios es uno, por lo tanto hizo todas las cosas iguales. La objeción 3 dice, es de justicia distribuir desigualmente entre seres desiguales, pero Dios es justo en todas sus obras, por lo tanto, como quiera que en su operación, por la que comunica el ser a las cosas, no se presupone ninguna desigualdad, parece que hizo todas las cosas iguales. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que se dice en el Eclesiástico 33, del 7 al 8, porque un día sigue a otro siendo distinto, mientras que la luz, año tras año, se debe al sol. Su diferencia se debe a la esencia del Señor. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino, el Respondo, que dice: Orígenes, queriendo rechazar la opinión de aquellos que atribuían la distinción de las cosas a partir de la contrariedad de los principios del bien y del mal, sostuvo que todas las cosas habían sido creadas por Dios iguales en el principio, pues dijo que Dios primero creó criaturas racionales solamente y las hizo todas iguales. En dichas cosas surgió la desigualdad por el libre albedrío, pues unas se orientan hacia Dios de forma más o menos perfecta, mientras que otras se alejaron de Él también más o menos. Así pues, aquellas criaturas que por su libre albedrío se orientaron a Dios, fueron promovidas a los diversos órdenes de los ángeles, según la diversidad de méritos. Pero aquellas que se alejaron de Dios fueron condenadas a vivir en diversos cuerpos según la diversidad del pecado. Dijo que esta es la causa de la creación y de la diversidad de los cuerpos. Esto lo dijo Orígenes, por cierto. Pero según esto, continúa Aquino, la totalidad de las criaturas corporales no se debería a la bondad de Dios que se comunica a las criaturas, sino que sería el castigo del pecado. Y esto va contra lo que dice el Génesis 1:31. Vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. Cierre de cita. Y como dice Agustín en La ciudad de Dios, en el libro 11, ¿quién puede decir torpemente que este sol que nosotros vemos y que en este mundo es único no se deba a la armonía de la belleza o a la conservación de las cosas corporales que Dios como creador quiso poner, sino que más bien se debe a que un alma había pecado? Cierre de cita. Continúa Aquino. De ser así, si 100 almas hubieran pecado en este mundo, habría entonces 100 soles. De este modo hay que decir, así como la sabiduría de Dios es la causa de la diversificación de las cosas, también lo es de su desigualdad. Y esto se muestra de la siguiente manera. Hay una doble diversificación de las cosas. Una formal, que es la que se da en aquellas cosas que se diversifican en la especie, y otra, que es material, que se da en aquellas cosas que se diferencian solamente en el número. Como quiera que la materia se debe a la forma, la diversificación material se debe a la formal. De ahí que nosotros podamos observar que en las cosas incorruptibles no hay más que un individuo de una especie, porque la especie se conserva de modo suficiente en uno solo. No obstante, en los seres sometidos a generación y corrupción, hay muchos individuos de una especie para conservar la especie, de lo cual se deduce que, particularmente, hay una diversificación formal más que material. La diversificación formal requiere siempre de desigualdad porque, como se dice en el 8 de la metafísica, las formas de las cosas son como los números, en los cuales las especies varían según el aumento o disminución de la unidad. Por eso en las cosas naturales parece que las especies están ordenadas escalonadamente. Así los compuestos son más perfectos que sus elementos, y las plantas más que los minerales, y los animales más que las plantas, y los hombres más que los otros animales. Así, en cada uno de ellos se encuentra una especie más perfecta que la de los otros. Por lo tanto, así como la sabiduría divina es causa de la diversificación de las cosas por la perfección del universo, así también es causa de la desigualdad, pues el universo no sería perfecto si en las cosas no hubiera más que un grado de bondad. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía, a lo óptimo hay que atribuirle cosas óptimas, pero entre las cosas óptimas una no es mayor que otra. Por lo tanto, a Dios, que es lo óptimo, le corresponde hacer todas las cosas igual. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto?
que a un agente óptimo le corresponde producir todo su efecto de forma óptima. Sin embargo, no en el sentido de que cada una de las partes del todo que hace sea absolutamente óptima, sino que es óptima en cuanto proporcionada al todo. Por ejemplo, si toda la perfección del animal estuviera en el ojo, que es una parte, se anularía la bondad que tiene todo el animal. Así pues, Dios todo el universo lo hizo óptimo, atendiendo al modo de ser de las criaturas, no a cada una en particular, sino en cuanto una es mejor que otra. Así, de cada una de las criaturas, se dice en el Génesis 1:4, vio Dios que la luz era buena. Lo mismo se dice de las demás cosas, pero todas en conjunto se dice Dios vio todo lo que había hecho y era bueno. Vamos con la segunda objeción, que decía que la igualdad es efecto de la unidad, pero Dios es uno, por lo tanto hizo todas las cosas iguales. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Lo primero que surge de la unidad es la igualdad, después la multiplicidad. Así del Padre, a quien se le apropia la unidad, tal como dice Agustín, procede el Hijo, a quien se le apropia la igualdad. Después la criatura, a la que le corresponde la desigualdad. Sin embargo, también las criaturas participan de cierta igualdad, esto es, la igualdad de proporción. Vamos con la tercera objeción, que decía, es de justicia distribuir desigualmente entre seres desiguales. Pero Dios es justo en todas sus obras. Por lo tanto, como quiera que en su operación por la que comunica al ser a las cosas, no se presupone ninguna desigualdad. Parece que hizo todas las cosas iguales. ¿Qué responde Santo Tomás de Aquino? Que aquel argumento es el que movió a Orígenes, pero no es viable más que en la retribución de los premios, pues la desigualdad de premios se deberá a la desigualdad de méritos. Pero en la constitución de las cosas no hay desigualdad de las partes provocada por una desigualdad previa, tanto de los méritos como de la disposición de la materia, sino que es debida a la perfección del todo. Esto es observable en las obras artísticas. Por ejemplo, el techo no es distinto de los fundamentos porque esté hecho de materia distinta, sino porque la perfección de la casa se debe a las diversas partes para las cuales el arquitecto necesita un material diverso. E incluso el arquitecto lo haría si fuera posible. Por lo tanto, al artículo segundo, la desigualdad de las cosas, ¿se debe o no se debe a Dios? Sí se debe a Dios. Vamos con el artículo tercero. ¿Hay o no hay un solo mundo? ¿Hay o no hay un solo mundo? Hay objeciones por las que parece que no hay un solo mundo, sino muchos. En primer lugar, como dice Agustín en el libro Octaginta Trium Quaestiones, es decir, sobre las 80 preguntas, no es correcto decir que Dios creó las cosas sin un motivo, pues por lo mismo que creó un solo mundo, pudo crear muchos, pues su poder no está limitado para hacer un solo mundo, sino que es infinito su poder, como quedó demostrado anteriormente. Por lo tanto, Dios hizo muchos mundos. En segundo lugar, la naturaleza hace siempre lo que es mejor. Con mucha más razón lo hace Dios. Pero hubiera sido mejor la existencia de muchos mundos a la de uno solo, porque muchas cosas buenas son mejores que pocas buenas. Por lo tanto, Dios hizo muchos mundos. La tercera objeción dice, todo lo que tiene forma en la materia puede multiplicarse según el número, permaneciendo en la misma especie, porque la multiplicación numérica se hace a partir de la materia. Pero el mundo tiene forma en la materia, pues así como cuando digo hombre indico la forma, cuando digo este hombre indico la forma en la materia. Así también cuando digo mundo se indica la forma, y cuando se dice este mundo se indica la forma en la materia. Por lo tanto, nada impide que haya muchos mundos. Pero ¿qué dice Santo Tomás contra esto? Que está lo que se dice en el Juan 1:10, el mundo ha sido hecho por él. Cierre de cita. Ahí mundo, la palabra mundo, está en singular indicando la existencia de un solo mundo. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás del Respondo, que dice, la armonía existente en las cosas creadas por Dios manifiesta la unidad del mundo, pues se dice que en este mundo hay unidad y armonía en cuanto que unas cosas están ordenadas a otras. Todas las cosas que provienen de Dios están ordenadas entre sí y también al mismo Dios, como se dijo anteriormente. Por lo tanto, es necesario que todas las cosas converjan hacia un solo mundo.
El hecho de que algunos sostuvieran la existencia de muchos mundos se debe a que establecieron que la causa del mundo no se debía a una sabiduría que todo lo ordenaba, sino a la casualidad. Es el caso de Demócrito, que dijo que este mundo y otros muchos han sido hechos a partir de la concurrencia de los átomos. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que Agustín decía que no es correcto decir que Dios creó las cosas sin un motivo, pues por lo mismo creó un solo mundo, como creó un solo mundo puede crear muchos. Pero su poder no está limitado para hacer un mundo, sino que es infinito su poder, como quedó demostrado anteriormente. Por lo tanto, Él hizo muchos mundos. Pero ¿qué responde Santo Tomás a esta objeción en particular? Que esta es la razón por la cual el mundo es uno. Porque todas las cosas se deben armonizar en un solo orden y orientarse a un mismo fin. Por lo cual Aristóteles, en el libro 12 de la Metafísica, partiendo de la armonía que se da en las cosas, llegó a la conclusión de la unidad del Dios que las gobierna. Y Platón, a partir de la unidad ejemplar, prueba la unidad del mundo como algo imitado. Vamos con la segunda objeción, que decía: la naturaleza hace siempre lo que es mejor. Con mucha más razón lo hace Dios, pero hubiera sido mejor la existencia de muchos mundos a la de uno solo, porque muchas cosas buenas son mejores que pocas cosas buenas. Por lo tanto, Dios hizo muchos mundos. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra esta objeción leída? Ninguna gente busca la pluralidad material como fin, porque la multitud material no tiene un final concreto, sino que en cuanto tal tiende hacia lo indefinido. Y lo indefinido contradice el mismo concepto de fin. Cuando se dice que la existencia de muchos mundos es mejor que la existencia de uno solo, se está haciendo referencia a la multitud material. Pero esto que se considera como lo mejor no está en la intención de Dios, porque lo mismo que se dice que podía haber hecho 2 mundos, sería mejor que se dijera que podía haber hecho 3, y así indefinidamente. Vamos con la tercera objeción, que decía: todo lo que tiene forma en la materia puede multiplicarse según el número, permaneciendo en la misma especie, porque la multiplicación numérica se hace a partir de la materia, pero el mundo tiene forma en la materia. Pues así como cuando digo hombre, indico la forma, cuando digo este hombre, indico la forma en la materia. Así también cuando digo mundo se indica la forma, cuando digo este mundo se indica la forma en la materia. Por lo tanto, nada impide que haya muchos mundos. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el mundo está constituido por toda su materia, pues no es posible que haya otra tierra más que esta, porque cualquier otra tierra, donde quiera que estuviera, por naturaleza sería atraída hacia este centro. Lo mismo se puede decir de todos los cuerpos que son partes del mundo. Entonces, estimadísimos, el artículo 3 dice: ¿hay o no hay un solo mundo? Santo Tomás de Aquino responde que sí, hay un solo mundo. Y así terminamos la cuestión 47 de esta suma teológica. Interesante esta cuestión 47. Vemos como en el primer artículo, entonces, Tomás nos dice que la diversidad de las cosas no es fruto del azar ni de la materia, como pensaban algunos filósofos, sobre todo con respecto a los átomos. Yo creo que incluso está en línea con San Agustín, Santo Tomás de Aquino, porque San Agustín también nos hablaba de que si Dios es el primer ser que siempre ha estado, en realidad no es que existió, sino que siempre ha estado, y Dios es bueno, entonces todo lo bueno es ordenado, todo lo bueno es verdadero, todo lo bueno existe, ¿ya? Entonces, claramente esto no es fruto del azar. Esto no es fruto del azar, porque el desorden es contrario al orden. Por lo tanto, todo aquí nació de alguna manera planificado por la bondad divina. Nada pudo haber sido de alguna forma improvisado. Y aún así, la variedad que existe proviene de Dios mismo. Proviene de Dios mismo porque en su conjunto estas variedades forman una armonía. Ese es el tema. Por eso es que también se responde el artículo 2, donde dice: ¿por qué unos seres son superiores a otros? Porque el universo necesita escalas y grados para ser perfecto en su conjunto. Minerales, plantas, animales, hombres y ángeles. Cada nivel contribuye a una armonía total como las partes de una obra de arte, ¿no? Y finalmente Tomás responde a quienes pensaban que Dios podría haber creado muchos mundos. Y su respuesta es clara: el mundo es uno solo, porque todo está ordenado entre sí y hacia Dios. Varios mundos aislados romperían la armonía del plan divino.
Ujú. Y ahí podríamos quizás cuestionar a Santo Tomás de Aquino a la luz de lo que sería después el heliocentrismo, donde se señala que en realidad la Tierra como mundo rodea el Sol, ¿no es cierto? El tema es que, si bien esto es así, tenemos que ver bien lo que quiere decir Santo Tomás de Aquino con mundo, porque si nosotros leemos el artículo tercero, el que habíamos leído anteriormente, a las objeciones en particular, la tercera, dice que un mundo puede ser entendido como la Tierra, ¿ya? Pero la verdad es que yo creo que lo que quiso decir aquí Santo Tomás no es que el mundo sea entendido como la Tierra, sino que él quiso decir con mundo el universo. ¿Ya? Esa distinción hay que tener cuidado porque muchos la confunden. Una cosa es el universo, que es el conjunto de todos los planetas, galaxias, etcétera, y otra cosa son los mundos en particular, que son la Tierra, los planetas en general. ¿Ya? Pareciera ser aquí que Santo Tomás de Aquino se refiere a mundo por universo. Pero ahí cuando dice el mundo está constituido por toda su materia, no es posible que haya otra tierra más que esta. ¿Será posible eso a la luz de las investigaciones contemporáneas? ¿No es posible que haya un lugar parecido a la Tierra? Bueno, eso es lo que planteaba Santo Tomás de Aquino. No hay uno, no hay. O sea, solo está este mundo, porque si existiera un lugar también que fuera como la Tierra, sería atraído a la Tierra misma. Y yo creo que ahí, quizá a la luz de la astronomía actual, pudiera tener un error Santo Tomás de Aquino. Giordano Bruno, por ejemplo, hacía la distinción entre mundo y universo, y él es la que les contaba, ¿no es cierto? El universo es el conjunto de todos los orbes celestes y todas sus características. En cambio, los mundos son la Tierra, la Luna, Marte, Urano, Saturno, etc. En consecuencia, tenemos que, para Santo Tomás de Aquino, hay un solo mundo, pero no sabemos si con esto quiere decir universo. A lo mejor algunos lo interpretan como que con mundo él quiso decir universo. Si decimos que hay un universo, quizá está en lo correcto. Ahora, si por mundo quiso decir la Tierra, los planetas, quizá ahí es más cuestionable. Pero de todas formas, muy interesante la diversificación de las cosas, que uno se la pregunta, porque es la típica pregunta filosófica, entendiendo que, bueno, Dios es uno, Dios es perfecto, eterno, ilimitado. ¿Cómo es que puede surgir de él cosas limitadas, cosas diversas? Y aquí yo creo que Tomás de Aquino lo responde. Los invito al grupo de WhatsApp entonces y al de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Jorge Ríos, Diana94, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.